trabajo o al lugar donde tiene que ir, sin pensar que en el camino puede encontrarse con la muerte. Pero la palabra del Señor nos enseña, gloria al Señor, a través de este versículo, que dice de la manera que está establecido, o sea, ya está establecido, está determinado por Dios, que el hombre muera, ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Cuántas oportunidades Dios le da al hombre? Una. Porque nadie muere y vuelve a vivir para tener otra vida. No, eso no es así, eso es un concepto errado. La reencarnación no es una enseñanza bíblica. Dios no habla de reencarnación. Dios habla de la muerte. Y está establecido que muera una sola vez. Y en esta vida, Dios nos da la oportunidad, ¿para qué? Para que el ser humano reconozca primero al que nos da la vida, es el Dios Todopoderoso. Para que el hombre se prepare, para que el hombre disfrute de la vida que Dios nos ha dado. Para que no vivamos con las preocupaciones, para no vivir con las ansiedades de la vida, sino que vivamos confiados plenamente en el Dios eterno. Por eso encontramos en la palabra del Señor: no te afanes, no te preocupes. Y el hombre se preocupa por el vestido y le dice: la vida es más que el vestido, la vida es más que la comida. No te preocupes tanto por las cosas materiales, porque un día tienes que partir de esta tierra. Y el día que te vayas, no te vas a llevar la casa, no te vas a llevar la hacienda, no te vas a llevar ningún bien que hayas conseguido, por muy inteligente y por muy esforzado que hayas sido. Lo único que nos vamos a llevar y lo único que vamos a dejar es la experiencia vivida con nuestros seres queridos y con las personas que nos rodean. Es lo único que va a marcar el corazón. Los bienes se acaban, lo que no se acaba es la experiencia que Dios nos permite tener con cada uno de los seres queridos. Pero es importante que nosotros pensemos en la muerte al principio. Dios no creó al hombre para que muera. Por eso el hombre no piensa en la muerte. Dios creó al hombre para que viva eternamente. Al principio la muerte fue un castigo de parte de Dios, cuando el Señor le dijo al hombre: el día que tú comas de la fruta del bien y del mal, ese día morirás. Pero una vez que sucedió eso, Dios estableció que el hombre muera una sola vez. Y la vida no termina allí. Aparentemente termina aquí en la tierra, pero continúa un día, porque el Señor dice que un día Dios nos va a llamar a juicio. Un día el hombre se va a levantar donde esté, gloria al Señor, donde haya sido sepultado. En Apocalipsis encontramos que la muerte, el Hades, el mar entregará sus muertos y estarán delante de Dios, grandes y pequeños, de pie para ser juzgados y sentenciados por Dios. Por eso el Señor Jesucristo vino a esta tierra para liberarnos, no de esta muerte, sino de la muerte segunda, que es la condenación del alma, que es la prisión eterna del alma. De esa muerte el Señor nos vino a librar. De esta muerte, la separación de aquí, física del cuerpo, aún el Señor tuvo que morir y enfrentarse a la muerte. Pero le dijo: muérete, yo seré tu muerte. Y la venció. ¿Saben que el sabio Salomón, en uno de sus escritos, en el libro de Eclesiastés, haciendo una meditación, el hombre ha conquistado todo, lo único que no pudo conquistar es la muerte? Y el sabio Salomón dijo: y no hay armas que valgan para enfrentar a la muerte y vencerla. Hasta el día de hoy nadie ha podido vencer la muerte, ni la ciencia, ni la medicina, nadie. Pero hubo uno que sí la enfrentó y la venció, y se llama Jesucristo, porque dice la palabra del Señor que así como Cristo murió, pero resucitó. La resurrección es una doctrina bíblica que habla de volver a vivir, y esa es una promesa de parte de Dios. Estimados amigos y hermanos que están aquí, en el nombre poderoso de Jesús, miren que
Hay muchos conceptos acerca de la muerte en varias culturas, en las culturas egipcias, en la cultura prehispánica, según la cosmovisión de aquellos. ¿Qué era para ellos la muerte? Decían que era un tránsito al inframundo, como el Hades en griego, la palabra Hades en griego, o el Mictlán azteca, un lugar de destino para el espíritu o el alma. Era un signo de vida y muerte, donde el espíritu podía regenerarse o continuar su viaje. Mesoamérica y algunas creencias orientales creían aquello. Era una etapa para el reencuentro con los antepasados o la disolución para volver a la naturaleza. Y otros tenían terror escuchar la muerte porque creían que ya nunca más iban a poder volver a ver a sus seres queridos. Pero me llama mucho la atención algo y quisiera que me acompañen a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y lo que decía antes el hermano director del culto de este devocional, para nosotros los cristianos no es una derrota. Para nosotros los cristianos la muerte es una victoria. Porque la Biblia dice que la muerte en Cristo es ganancia. Para alguien le ha de parecer algo tremendo o imposible de concebir en su mente, pero es una doctrina bíblica. Y aún los apóstoles, el apóstol Pablo decía, mejor es estar en la presencia del Señor, porque ahí en realidad se acaba todo sufrimiento. Nuestra hermana, en el nombre de Jesús, todos sus sufrimientos se terminaron y solo está esperando la final trompeta, donde no habrá llanto ni dolor, donde no habrá angustia ni persecución. Y mire, la palabra del Señor nos dice en Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Mire la exhortación del apóstol Pablo hacia los cristianos de la primera era, gloria al Señor, los hermanos en Tesalónica. Les dice, ¿por qué estás triste? Porque había los conceptos de la muerte, que ya no podía volver a ver a sus seres queridos, que el que moría no podía gustar la transformación del poder y de la gloria de Dios para ser transportado a la presencia de Dios. Y todo eso los acongojaba, los entristecía, los amedrentaba y los llenaba de temor y los llenaba de miedo. Por eso hay gente que tiene miedo a hablar de la muerte. Uy, no hable de eso porque no queremos enfrentarnos, pero es una realidad que en cualquier momento nos toca enfrentarnos. Y miren lo que dice, como los que no tienen esperanza. Y es interesante lo que dice el apóstol Pablo, gloria al Señor, en este versículo, y el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. El apóstol le dice, hermanos, no estés entristecidos, no te llenes de agonía como los que no tienen esperanza. Está haciendo énfasis en la esperanza del cristiano cuando muere. El cristiano cuando muere tiene una esperanza. ¿Y sabe cuál es la esperanza? De ser levantado un día para estar con el Señor por la eternidad. Por eso nos preocupamos por buscar de Dios. Por eso nos preocupamos para ponernos a cuenta con el Señor, para no vivir una vida descuidada, una vida en desastre, ni lejos de la voluntad de Dios, sino una vida comprometida a la voluntad de Dios y a cuentas con Dios, para que si llega la muerte podamos estar listos para este viaje en el nombre de Jesús. Miren lo que nos dice aquí la palabra del Señor, y el apóstol Pablo usa una palabra
para referirse a la muerte, usa la palabra dormir. Y quiero decirle algo para que usted tenga en mente, y si quiere investigarlo, investíguelo. Y mire que de allí la palabra dormir viene de dormitorio, y esta palabra dormitorio es la que más adelante hoy la conocemos como cementerio. La palabra cementerio viene de esta expresión de los cristianos, cuando el apóstol Pablo le dice: el cristiano cuando muere es un dormitario, es un descanso, y de ahí surge esta palabra que hoy conocemos como cementerio, un lugar de descanso. Mire que es interesante cuando usted investiga, y ahí en la descripción de las tumbas de los cristianos de la primera era, usted va a encontrar la paz. Paz. ¿Y quién es el único que da paz? Es Dios. Y la expresión que usted dice, paz en su tumba. Pero una persona que muere sin Cristo no tiene paz. Y eso lo dice la Biblia cuando presenta la parábola del rico y Lázaro. Los dos murieron. El uno vivía de lujo, sin pensar en Dios, sin meditar las cosas de Dios, una vida desenfrenada. La Biblia lo dice, y todos los días sea fiesta, una vida desenfrenada. Pero queremos decirle, por mucho dinero que tenga, y por mucha educación que tenga, y por mucha fuerza que tenga, y por mucha juventud que tenga, la muerte está establecida para el hombre. Y se enfrentó a la muerte. Lázaro vivió una vida de necesidades, pero confiando en el poder de Dios. Y también tuvo que morir, porque aquí en esta vida tenemos que morir cristianos y no creyentes en Dios. Es una realidad que nos toca enfrentar. Solo que hay una diferencia, que uno tiene esperanza, y la esperanza es estar en los brazos del Padre Abraham, como dice la palabra del Señor. Por eso en esta hora quiero decirles en el nombre poderoso de Jesús lo que el apóstol Pablo transmitía a los creyentes, y le decía: no te entristezcas, hay una esperanza. Un día se va a levantar y va a estar en la presencia del Señor. Quiero decirle que cuando el apóstol Pablo menciona aquello, estaba en un cuadro muy tremendo, porque los cristianos eran apedreados, morían aserrados, morían quemados, los descuartizaban, los enterraban, los tiraban a los leones. Pero ¿saben que ellos no tenían miedo a la muerte? Porque hubo uno quien la venció a la muerte. Y el Señor dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza. Y saben que yo estaba pensando, alguien dirá: mañana es el culto misionero de la iglesia de Santa Elena, ¡qué pesar! Y quiero decirle en el nombre de Jesús: ningún pesar, porque aquí no hay fracaso, aquí no hay desgracia, aquí vemos la gloria y el poder de Dios. Aquí vemos una promesa cumplida de parte de Dios, que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y los que estuvimos cerca de la hermana pudimos palpar cómo Dios la sostuvo, cómo Dios la guardó, cómo Dios le ayudó en los momentos difíciles, en los momentos de agonía, cómo Dios le dio fuerza cuando ya parecía que no se podía. La presencia de Dios estuvo allí, la mano poderosa de Dios estuvo allí sosteniéndola, y hoy el Señor decidió llevársela, pero se la lleva en victoria. Y aquí en esta noche, para el pueblo cristiano y los hermanos y todos, no debe de haber una tristeza sin esperanza, sin
sino una convicción en el Dios eterno. Alguien dirá, y ustedes son insensibles, que no sienten, sí sentimos, porque nuestro Señor Jesucristo, frente a la tumba de su amigo Lázaro, la Biblia dice que no. Pero no lloró de un sentimiento humano sin esperanza, porque Jesús es la esperanza. Y aquel que le dijo a Lázaro, sal fuera, y el que estaba 4 días de muerto salió de su tumba, y todos glorificaron a Dios. Un día este Dios de gloria, este Cristo glorioso, le dirá a nuestra hermana, sal fuera, y tendrá que levantarse, porque la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Quiero decirle algo interesante en el nombre de Jesús para hacer una oración. Saben que esta es una gran realidad, y para todos nosotros que estamos aquí tenemos que ser conscientes que en cualquier momento nos tocará enfrentar a la muerte. No sé cuántos hemos estado en algún momento cerca de la muerte, y nos ha tocado estar así cerquita. Yo perdí una niña, el Señor se la llevó 9 horas de nacida, una esposa que estuvo en UCI 8 días, y todos los días partía una persona. Y yo le decía a mis familiares, la muerte vive en UCI, porque no hay un día que no se mueran las personas. Pero Dios le dio gracia a mi esposa, porque Él tiene propósitos, y todo lo que sucede, sucede bajo un propósito que Dios tiene establecido. A mi niña no le permitió vivir, no hizo mal ni bien, pero en la soberanía de Dios Él quiso llevarse. Alguien dirá, pero oramos al Señor para que la hermana se levante. Pero a mí me agradó, alguien me llamó, no sé si fue una hija, que me dijo, pastor, yo ya le he puesto en las manos de Dios. Le dije, lo mejor que usted haya hecho, porque con Dios no hay que pleitear, con Dios solo hay que aceptar la voluntad de Él y decirle, Señor, solo tú eres soberano y sabes lo que haces, y que esto, lo que está pasando hoy, está establecido por Dios. Lo único que nos toca es ponernos en cuenta con Él. Si hay un hermano que no está viendo del Señor, póngase a cuenta con Él, porque usted no sabe si al salir de aquí la muerte lo encuentre. La hermana salió sin pensar que la muerte le iba a encontrar. Salió a hacer lo que ella fue a hacer con su hijito, y pasó lo que pasó. Por eso nosotros tenemos que pensar. Un día el presidente de la iglesia salió de un viaje con los compañeros, venían 3 pastores, y tuvieron un accidente, y de los 3 pastores murió el presidente de la iglesia en el 2023. Toda la iglesia orábamos, pero no nos olvidemos que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Pero lo más lindo, estemos a cuenta con el Señor. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo el día que le tocó enfrentarse a la muerte? No tengo miedo a la muerte, porque yo he peleado una buena batalla, he acabado la carrera, y sobre todo he guardado la fe, y estoy seguro que me está esperando una corona de vida eterna, esa corona de vida que Dios tiene preparado para los que le aman y para los que esperan en Él. Y decirle algo interesante en el nombre de Jesús, que el Dios eterno tiene todo bajo control, y que Él va a consolar los corazones que hoy quedan afectados por la partida de nuestra hermana. Dios nos va a consolar, y Dios no se va a olvidar. Dios siempre va a hacer una obra especial. Yo quisiera orar en esta hora, quisiera que se pongan de pie, quisiera orar por la familia,
Quisiera orar por los hijos. Vamos a orar por los niños. Que Dios obre de una manera muy especial. Por familiares cercanos, lejanos, por amigos, por hermanos de la iglesia. Que el Señor obre de una manera especial. Y quiero en esta noche, en el nombre de Jesús, como siervo del Dios Altísimo, decir a la iglesia de Santa Elena que no se entretenga y que no hay ningún pesar, porque nuestra hermana está en la presencia del Señor. Está en la presencia del Señor. Y que aquí no ha pasado una derrota. Aquí más bien la hermana ya ganó la pelea y acabó la carrera. Nosotros, para nosotros, es el pesar porque quedamos vivos. Y aquí estamos luchando para terminar esta carrera en el nombre de Jesús. Y que Dios nos ayude. Soberano Dios,